Muy buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Un gusto nuevamente poder encontrarnos la iglesia en las casas y nuevamente retomando el estudio de la palabra de Dios después de unas semanas de no poder estar con ustedes debido a ciertos problemas personales. Y vamos a continuar con la serie que habíamos iniciado ya hace semanas atrás, Conociendo a Dios como Padre. Y durante las semanas previas lo que intentamos hacer y esperamos haber logrado es poner una plataforma de doctrina bíblica a fin de que sobre ella nosotros edifiquemos la conducta, que es la pauta divina que encontramos en la palabra de Dios. Y esta noche comenzaremos nuevamente a retomar, como les he dicho, y vamos a considerar ya entrando en el tema de Dios como Padre. Así que comencemos. ¿Cuál es la mayor necesidad de todo hijo? ¿Cuál es? Es la gran pregunta. Ahora, las necesidades humanas son aquellas cosas que toda persona necesita para vivir de manera plena, saludable, satisfactoria. Todos tenemos necesidades, veremos. Por ejemplo, la salud, la aprobación, el amor, la aceptación, son necesidades, trabajo, etcétera. Ahora, estas necesidades son iguales en toda cultura. No importa aquí o en el lado opuesto del mundo, todas las necesidades y en todos los tiempos han sido y serán las mismas. La cultura no cambia las necesidades. Lo que sí ha cambiado es la manera, los medios, las formas en que se satisfacen dichas necesidades. Es decir, nosotros vamos a ver que la necesidad de todo ser humano, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy y hasta el día final. ¿Cómo se satisface? Es otra historia. Ahora, cada sistema económico, social, político, etcétera, adopta diferentes estilos de satisfacción de las necesidades humanas. De acuerdo a la perspectiva que se tenga, un gobierno, un sistema político, un sistema económico, un sistema social, una forma de relacionarse, determina cómo satisfacer las necesidades. Y esto se logra a través de lo que es llamado satisfactores, es decir, aquello que satisface esa necesidad. Por ejemplo, algo que es fundamental, que es la salud. Mientras en una cultura la falta de salud o la necesidad de estar sano se satisface con médicos, con clínicas, con hospitales. En otras culturas se satisface buscando la medicina natural o en casos extremos la brujería, la hechicería, etcétera. El punto es que la necesidad humana existe, pero que es satisfecha de diferentes maneras. Ahora, toda cultura tiene algo especial. Elige cómo satisfacer las necesidades de las personas que son parte de esa cultura. Y las necesidades que tiene una persona en una cultura o sociedad consumista son las mismas que tiene una persona que vive en una sociedad donde hay muchas limitaciones, ¿no? De pobreza o de limitadas capacidades. Son las mismas. ¿Cómo se satisface? Es otra historia. Por eso, amados hermanos, lo que está determinado no son las necesidades, sino los satisfactores. El cómo la cultura ha determinado la satisfacción de las necesidades. El problema es que conforme ha ido avanzando la cultura del siglo XXI, se están abandonando formas antiguas de satisfacer dichas necesidades por otras que la cultura misma lo determina y que muchas veces son diferentes. Un ejemplo, un simple ejemplo, el hambre, disculpen, el hambre no es, la de comer. En culturas se come para vivir,
pero la cultura consumista en la cual estamos, vivimos, ¿no? Convivimos para comer. La necesidad es la misma, el enfoque es diferente. Ahora, ¿por qué hemos hablado de esto? Porque es necesario entender en cuál es, de todas las necesidades, cuáles son las más importantes. Para en función de eso, ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esta necesidad fundamental. Hay dos que son, o tres, disculpen, que son fundamentales: la subsistencia, la protección y el afecto o el amor. Ahora, pero hay algo interesante. Estas tres necesidades las puede satisfacer los padres, o un padre, o una madre, o un familiar, una tercera persona desconocida, un asilo, etcétera. Si las necesidades de subsistencia, protección y afecto pueden ser suplidas por terceras personas. Y aún así, ¿no? La satisfacción, por más buena que sea, no es totalmente satisfactoria para la persona. ¿Por qué? Porque solo y únicamente la satisfacción paterna, que puede ser llamada conexión de amor, el calor relacional, el deseo de imitar y el amor que dejará huellas que solo pueden venir del padre biológico. Las neurociencias, una ciencia moderna, nos enseña la importancia del padre biológico en suplir esta necesidad de conexión de amor, que solo puede darle el padre biológico. Puede estar el abuelo o puede estar la mamá inclusive, pero no se satisface totalmente la necesidad de esa conexión de amor. Es impactante cuando uno revisa lo que la ciencia, la neurociencia de manera especial, nos enseña. Un ejemplo simple: la mirada del papá biológico al hijo pequeño, al nene, al bebé. Es interesante los efectos en el cerebro de un niño cuando el padre fija su atención en el hijo, fija su atención consciente, intencionada. El efecto en la vida de las criaturas, en las sinapsis cerebrales que se va formando por solo mirar, con intención y de manera personalizada. ¡Ay, qué increíble, increíble! Por eso la mayor necesidad del ser humano es padre. El sentido de paternidad es la mayor necesidad. Todo ser humano necesita una conexión de amor con el padre biológico. Puede haber satisfactores de esa necesidad, pero no suplen totalmente dicha necesidad. Siempre habrá un vacío en el corazón del hijo o de la hija que tiene un reemplazo del padre biológico. Y vamos a considerar entre hoy y mañana este aspecto para que nosotros nos quede claro hacia dónde apuntamos cuando estudiemos ya de manera definitiva a Dios como Padre. Para que encontremos en Dios nuestro Padre lo que un padre biológico de repente no puede dar o no quiere dar o por ignorancia no sabe dar. Encontramos un ejemplo bíblico en este caminar. En Juan 14:8, Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos. Y de repente Felipe, en Juan 14:8, le dice a Jesús: Señor, déjanos ver al Padre. Es decir, Felipe tenía la necesidad de ver o conocer o relacionarse con Dios el Padre. Ese es el punto. ¿Por qué Felipe menciona esto? Porque Felipe, vaya a saber, era huérfano, no sabemos, ignoramos esos datos. Pero el simple hecho dice: muéstranos, enséñanos, queremos ver al Padre. Y con eso
tenemos todo lo que necesitamos o estaremos satisfechos. Teniendo una visión de Dios como Padre, estaremos completos y satisfechos. Qué precioso ver este ejemplo que marca que que Dios suple esa necesidad de padre biológico que muchos de nosotros no hemos tenido o de repente no tenemos. Y a la vez nos enseña a los que tenemos hijos que el padre debe reflejar, el padre biológico debe reflejar la imagen de Dios el Padre en sus hijos, para que su corazón estén satisfechos, tal como enseña este pasaje de Juan 14:8. La palabra es todo lo que necesitamos. Es como, ¿qué es lo que necesitas para llenar tu estómago? Esto, aquello y lo otro. Como todo esto y estoy satisfecho. Por eso se completa el pensamiento de este pasaje con esta expresión: estaremos satisfechos. Entonces, veamos y tratemos de definir términos. ¿Qué cosa es paternidad? Y hay algo interesante. A diferencia de los animales que se reproducen instintivamente, entre ellos no existe paternidad, debido a que algunas especies comen a sus crías. Otras especies no tienen crías con sus propios hijos o con sus hijas. No, la endogamia, que se llamaría así. Por eso la paternidad es una institución absolutamente humana, cuya función excede a lo instintivo de la reproducción. Es decir, ser padre es algo más que engendrar un hijo. La paternidad es algo más que traer al mundo un hijo. Cuando personas con problemas, seguramente, piensan que tener hijos en una u otra mujer es cosa de ser, es muestra de hombría o de valor, pues está comportándose lejos del diseño divino, por decirlo de alguna manera honorable, si se permite el término. Paternidad desde la perspectiva biológica es el estado o circunstancia del hombre que por engendrar un hijo biológico es llamado padre. O sea, desde la perspectiva biológica, paternidad es tengo un hijo, entonces ya soy padre. Pero no es suficiente. Desde la perspectiva legal y jurídica, es la relación establecida entre padre y su hijo que genera una serie de derechos y deberes recíprocos. Sí, desde el punto de vista de la ley, paternidad es, tienes un hijo, ahora tienes responsabilidades, tienes tareas que cumplir, y los hijos también tienen responsabilidades que asumen en la medida en que van creciendo. Pero todo eso queda corto, porque no expresa lo que realmente es paternidad. Es el lado biológico, es cierto. Un hombre sin hijos se convierte en padre en el momento en que engendra a un hijo y este hijo nace. Legalmente el padre tiene un hijo y junto con ese hijo vienen responsabilidades y privilegios también, por cierto. Independiente de cómo viva el padre con los hijos o lejos de los hijos. Ahora, antes de dar una definición bíblica, veamos un problema cultural, producto de la acción satánica sobre la cultura, por cierto. El varón, a diferencia de la mujer, nunca fue definido por su paternidad o su capacidad de ser padre. No. En cambio, la mamá sí, se le valora por sus hijos, por eso maternidad en el caso de las mamás. Pero en cambio a los varones se le valora en muchos casos, como dije hace un momento, el tener muchos hijos en varias mujeres, y lo que le da valor a un hombre desde la perspectiva cultural es su trabajo, su posición social y su posición económica.
sea, esto es cultural. Se ha resaltado tanto la posición del hombre procreador, pero no el hombre padre. Se ha resaltado tanto que cuanto más tienes, más vales. Entonces el trabajo te da valor y dignidad. La posición social te da estatus. Tu posición económica te da poder. ¿Y cuántos padres, por lograr ya sea un estatus social o una mejor posición económica, se dedican a trabajar 48 horas al día, por decirlo de alguna manera? Tienen hijos, pero los hijos conocen al papá solamente como de pasada. El padre puede darle todo lo que los hijos necesitan, puede darle la mejor educación, puede comprar los mejores regalos, los mejores celulares, todo lo bueno, todo lo mejor, pero eso no es ser padre. No suple la necesidad que tiene todo hijo. Entonces, con todo esto, ¿cuál es el genuino sentido de la paternidad? Dios el Padre es la imagen perfecta de lo que es paternidad. Y el día de mañana estaremos viendo algunas imágenes de Dios como Padre para que vayamos ya percibiendo cómo es Dios nuestro Padre. 3 cosas tiene Dios con sus hijos, y eso lo vamos a recalcar reiteradas veces. Hay 3 cosas de Dios como Padre. Ahora, ¿hay otras cosas laterales? Sí, pero hay 3 cosas fundamentales que son como los pilares que muestran la paternidad divina y que a la vez es el reflejo de lo que nosotros como padres debiéramos ser con nuestros hijos que nos han sido dados. En primer lugar, Dios el Padre es proveedor de las genuinas necesidades de sus hijos. Dios no da lo que uno quiere. Dios como Padre nos da lo que realmente necesitamos. Algunas veces lo que Dios nos da coincide con lo que deseamos. Algunas veces no, por decir la mayoría de veces no coincidimos. Esto es como un niño pequeño que a la hora del almuerzo no quiere comer su sopa o su segundo, quiere caramelos, quiere dulce, quiere vaya a saber qué cosa. Pero la mamá, ¿qué dice? No, tú puedes querer lo que tú quieras, pero tú necesitas alimentarte. Entonces, Dios como Padre es el proveedor de las genuinas necesidades. Primera marca, ser proveedor. Y no es solo dinero, querido hermano Padre. Porque ese es el error que su servidor cometió en los primeros años de mi vida como padre. Pensar que solo era proveer dinero. Y he sido un buen trabajador y sigo siéndolo. Y pensaba que siendo buen trabajador cumplía toda mi función de padre. Que no falte comida en la mesa, que no falte ropa en el cuerpo, que no falte ciertas distracciones ocasionales, y ya estaba completa mi tarea. Se acabó hasta el otro día. Totalmente equivocado estaba, por cierto. La segunda característica de Dios como Padre es protector de todo aquello que puede afectar el presente o el futuro de los hijos. Es como la cubierta de los hijos, los padres, desde que nacen. Y esta tarea de proteger a nuestros hijos no terminan cuando nuestros hijos salen de casa, cuando nuestros hijos dejan el nido vacío, no termina allí. Seguimos protegiendo a nuestros hijos, ya casados, de repente con hijos, de repente algunos ya con nietos. Porque hay hermanos padres que tienen bisnietos y conozco algunas personas que tienen hasta bisnietos. No interesa si son nietos o bisnietos, cubren, protegen, la protección. Y de hecho la protección parte desde el ámbito espiritual y se va extendiendo como círculos concéntricos a diferentes áreas de la vida de nuestros hijos. La tercera marca de la paternidad de Dios es la disciplina. Y cuando hablamos de la disciplina de Dios, y vamos a explicarla con detalle en su momento, siempre asumimos castigo.
Siempre pensamos que Dios está como con un rayo o con un látigo, esperando que fallemos, esperando que cometamos un error, esperando que hagamos alguna falta para darnos un estate quieto, como decimos en criollo. Pero la disciplina de Dios es el entrenamiento que Dios da a sus hijos para el que estos hijos suyos cumplan el propósito de vida para el cual están en esta vida. La disciplina es el entrenamiento de Dios. Y parte del entrenamiento son los fracasos. Parte del entrenamiento son los éxitos. Parte del entrenamiento es tomar dirección de vida, etc. Entonces los padres somos llamados a disciplinar a nuestros hijos. No solo cuando se portan mal, sino también cuando se portan bien. Y cuando se portan mal también de manera adecuada y de manera de acuerdo a la falta, etc. Entonces, estas tres características definen lo que es paternidad. El padre proveedor, el padre protector y el padre disciplinador. Cuando un padre biológico entiende estas tres esferas de Dios el Padre, que han sido puestas en el corazón del hombre y como necesidad en el corazón de los hijos, uno tiene dos opciones. O sigue haciendo las cosas como lo ha estado haciendo, que de repente asumimos que estaban bien, que de repente la cultura dice que está bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? El padre trabaja toda la semana y el domingo tiene derecho a divertirse, tiene derecho a descansar, tiene derecho a hacer lo que quisiera, anteponiendo su derecho a la necesidad de los hijos. Interesante. Entonces, ¿cuál debe ser la meta de todo padre en este proceso en que vamos a ir avanzando? Que al terminar nuestra vida como padres, nuestros hijos nos lloren, no porque ya no estamos con ellos, nos lloren no por culpa, nos lloren del dolor de la separación nada más, y terminado el velorio terminó todo. Hay un proverbio precioso, el proverbio 17:6, la segunda parte de este versículo. No, la primera parte habla de los nietos, corona de los ancianos, pero miren el orgullo de los hijos son sus padres. La meta de todo hijo es que nuestros hijos se sientan orgullosos, honrados, que tengan esa gloria. Así se traduce la palabra orgullo desde la perspectiva del idioma hebreo, en la palabra que se usa, que le dé esplendor a su vida. Esta expresión me encantó, que los hijos vean que su vida resplandece gracias al Padre, que puedan ser hijos de gloria gracias a los padres, que puedan ser honrados gracias a los padres, que esté orgulloso y no avergonzado, no apenado, no indiferente. Esa es la meta, amado hermano, que cuando usted y yo no estemos, nuestros hijos se sientan orgullosos de quién fue su padre, que la honra que ellos tienen es haber tenido a un padre como tú o como yo. Que haya un esplendor en su vida, un brillo, y ese brillo es debido a que recuerdan a papá como el padre proveedor, como el padre protector, como el padre disciplinador. Esa es nuestra meta, los que somos padres. Y nunca es tarde para comenzar. Amén. Entonces sigamos avanzando. ¿Qué ha pasado? La realidad nos demuestra que nadie puede ser el padre perfecto por diversas razones. Ay, cuántas razones. Podríamos mencionarlas, yo podría contarles
mucho de mi vida que tiene que ver con con razones por las cuales no fui el padre que mis hijos en la primera etapa de vida necesitaron. Aunque los errores pueden ser no intencionados, no pueden ser malintencionados, inclusive pueden tener buenas intenciones. Sin embargo, el daño que causa puede ser irreversible. ¿Cuántos errores hemos cometido o de repente estamos cometiendo? Siempre hemos mencionado esto en nuestras enseñanzas. Querido papá, si tú prometes algo a tu hijo, cumple. Porque tu palabra para el hijo tiene que tener valor, y el valor se da por el cumplimiento de las promesas. Por eso bien dice la Escritura que piensa antes de prometer, y no prometas solo por salir del paso. No prometas algo que sabes que no vas a poder cumplir. ¿Y cuántas veces hemos hecho para salir del paso? Para que el hijo no siga cargoseando, usando esa palabra. Ya te voy a llevar. Y a la hora de la hora nada. Los hijos perciben si somos o no genuinos. Avancemos y veamos la raíz del problema. Porque tenemos que entender la raíz. Los factores de las conductas erradas de los padres pueden ser múltiples y muy diversas. No tener modelos de padre, no tener un padre biológico, como el caso de su servidor, tener códigos de conducta equivocados, antibíblicos y algunos hasta satánicos. Tantas razones. Pero desde nuestra perspectiva espiritual, a la luz de la palabra de Dios, que todos esos factores que nos han llevado a no ser los padres que Dios desea que seamos y que nuestros hijos necesitan, tienen una explicación espiritual. Porque al final el propósito de nuestros errores es afectar la siguiente generación con modelos inapropiados de paternidad que se van a duplicar de manera exponencial. Porque yo soy padre de 3 hijos que están vivos. Uno está con el Señor. Entonces, mi mamá tuvo 2 hijos. Mi mami crió a mi hermanita de una manera y a mí me crió de otra manera. Por ser varón y por muchas razones más. Entonces yo me tripliqué. Yo fui afectado y afecté a los 3 hijos que tengo. Se multiplicó. Y así se va multiplicando exponencialmente. Detrás de todo esto está el propósito maligno del adversario que busca afectar generaciones posteriores. Afectando a papá biológico, afecta a los hijos que tenga. Estos hijos afectados van a afectar la siguiente generación y es por eso que Jesús profetizó de una manera tan clara y precisa que la maldad se va a multiplicar porque el amor se va a enfriar. ¿Y cuál es el amor que más necesita un ser humano? No es el amor de una mujer. No es el amor de la madre que siempre va a estar allí. Es el amor del padre. No es ese amor, sí, yo lo quiero, pero no. Es el amor demostrado como proveedor, como protector y como disciplinador. Tal como Dios lo muestra. Entonces, Satanás está detrás de. Esto es cosa seria. Entonces, vamos a ver algunas perspectivas que nos van a ayudar a entender hacia dónde apuntamos en esta noche. Desde la perspectiva espiritual, se ha determinado un molde de paternidad donde la función básica del padre biológico es de proveer para las necesidades financieras de los hijos y del hogar. O sea, la cultura nos dice, bien, ¿cuál es mi chamba? Como decimos en criollo, ¿cuál es mi chamba? Como papá, tienes que proveer
Educación, salud, vestido, entretenimiento. ¿Y qué más? Es bastante. No pidan más. Entonces la cultura ha mostrado, o disculpen, ha impregnado a los varones que llegan a ser padres que eso es solo su tarea, nada más. Proveer financieramente. Y hay padres que han sido buenos proveedores para sus hijos. Les han dado excelente educación, le han comprado excelente ropa, han tenido diversiones, han podido disfrutar de muchas cosas, pero no han tenido al padre. En segundo lugar, desde la perspectiva social, los distractores para un hombre se han incrementado de modo exponencial, creando lo que es llamado el padre ausente. Por ejemplo, años atrás existía solamente la radio, que se convirtió en un distractor porque allí se escuchaba o las radionovelas o la transmisión de los partidos de fútbol, aquí en Perú. Estoy hablando en Perú. Entonces, los partidos se transmitían por las diferentes radios y el papá, deportista por cierto, o hincha de tal o cual equipo, o solo por escuchar, pues prendía la radio. Y cuando un hombre se enfoca en algo, se olvida de todo el resto. Un distractor. Hoy día es el celular, hoy día es la PC, hoy día es internet, es Google, es Facebook, etc. Distractores. El papá pudiera estar en casa. Sus hijos pudieran verle. Pero el padre no ve a sus hijos. Y los hijos sienten que el nido está vacío. El padre está, pero no está. Y por lo tanto, su necesidad fundamental no es satisfecha. Ocurre con tanta frecuencia que estos hogares vacíos, estos padres ausentes, estén formando hijos ausentes. Cuando llega la edad en que el muchacho, el hijo o la hija llega a la adolescencia y a la juventud, y los padres, producto de los años que vamos llevando, queremos hablar con los hijos pagan con la misma moneda. No tengo tiempo, estoy ocupado, tú, papá, tan cargoso eres, etc. Y eso de una manera, digamos, muy suavecita. El silencio. Los secretos que tienen, que conoce el amigo, que conoce la amiga, pero no conoce el papá o la mamá. Resultado del padre ausente. Crea en el futuro un hijo ausente. Está en casa, pero como si no estuviera. Al punto de que la mamá o el papá lo puede llamar 50 veces y al final responde, ¿qué cosa quieres? Pero si el amigo, el compañero, le silba desde la calle, sale como un rayo. Y los padres se preguntan, ¿por qué escucha al amigo que lo llama y acude de inmediato? Y yo lo llamo, tengo que gritar para que me responda. Estamos teniendo el hijo ausente, porque fuimos los padres ausentes. Sigamos avanzando desde la perspectiva generacional. Muchos padres hemos vivido con moldes inadecuados de qué es ser padre. Hemos visto a los padres y hemos copiado, imitado, duplicado el ejemplo que nuestros padres, con el mejor corazón, pensando lo mejor, o por ignorancia, o por sencillamente, por un corazón vacío de lo que significa ser padre. Entonces, esos moldes han afectado nuestra vida y nuestra perspectiva. Porque uno, quiérase o no, imita a un molde que ha marcado nuestras vidas. Sin querer.
Porque se van formando estructuras en nuestra mente, de viendo y escuchando, se forma una estructura mental en el hijo, en este caso. No, el papá debe ser así, el papá es así, el papá es asá, el papá no habla, el papá está allí pero no dice nada, el papá, etcétera. Entonces, de tanto bombardear con pensamientos, con perspectivas vividas por el hijo, en su mente se forma una estructura. Así son los papás y de manera consciente o inconsciente, el hijo repite la historia. Podemos ver algo más desde la perspectiva emocional, y esto es una cosa muy seria, amado hermano, y con todo el respeto que ustedes como padres merecen por ser padres, porque recibieron el privilegio de ser padres, como lo recibí yo. Y yo estoy ahora, gracias a Dios, gracias por su gracia, si se permite el término. No con una relación restaurada, no la perfecta, por cierto, porque no hay padre perfecto, pero sí una satisfacción con nuestros hijos. Desde la perspectiva emocional, los padres han sido marcados emocionalmente por la conducta de sus padres biológicos, permitiendo que raíces de amargura se profundicen en el corazón, cuyos frutos es el trato y la actitud para con sus hijos. Padres violentos, padres injustos, padres malos, padres perversos, de todo ha habido, hemos tenido. Yo tuve un padre que me engendró y desapareció. Lo vi a los 7 años y de ahí a los 57 años tuve un reencuentro con él, que hablaremos en reuniones posteriores. Pero el punto es este: en el corazón del padre hay profundas raíces de amargura hacia su padre biológico. Y muchas veces esas raíces de amargura que gobiernan nuestra perspectiva de vida no son, ¿qué palabra? Quiero encontrar una palabra. No las mostramos a los padres. Y tenemos un dilema de un rechazo a los padres y un amor al padre. Como hijos amamos a los padres, pero a la vez rechazamos a los padres por lo que nos dañaron. Me dejo entender. Considero que en algunos casos, no en todos, en algunos casos, los hijos devuelven la moneda del maltrato emocional producto de la amargura del papá. Se paga con una moneda muy común: bajo rendimiento escolar. Porque como el hijo no puede responder al padre a la altura de lo que quisiera, entonces lo golpea donde más le duele el papá: el rendimiento escolar. Daña su vida para resarcirse el dolor emocional que tiene para con su padre. Cuántas cosas, amados hermanos, cuántas cosas. Avancemos. Desde la perspectiva relacional, por los diversos problemas que tenemos con nuestros cónyuges, que se traducen en distanciamientos emocionales con los hijos. ¿Qué ocurre? Una pareja se une, tienen hijos y en el caminar surgen las desavenencias, surgen los conflictos de relación, viene la infidelidad de uno o de otro o de los dos en casos extremos, y lo que hacen es separarse. Solucionan su problema creando otro problema, y un problema mayor que el problema de relación entre esposos o pareja. Entonces de allí viene el distanciamiento del papá de su hijo biológico, porque generalmente el padre sale de la casa y los hijos se quedan con la mamá. La mamá puede ser una mujer excepcional, puede ser una mujer hecha y derecha, una mujer valiente, una mujer fuerte, como lo son casi todas las damas.
pero no puede suplir lo que el hijo necesita, que solo el padre biológico le puede dar. Entonces el padre se va feliz y el hijo se queda. En casos extremos viene la sobreprotección del hijo. Entonces el padre que está alejado compra a su hijo con regalos, con cosas, y llena el corazón del hijo con culpa, culpando a la madre de la situación por la cual está viviendo, y la mamá hace lo mismo, el hijo se aprovecha de la situación. ¿Qué cosas ocurren, amados hermanos? Por eso el matrimonio es una institución divina que se construye de acuerdo a los patrones divinos y que debemos trabajar ambos para lograr satisfacción a pesar de las diferencias que tenemos. Veamos algo más para casi ir ya terminando en esta noche. De la perspectiva espiritual, y esta es revelación bíblica. Cuando vamos a la palabra de Dios y vemos todos estos factores, la perspectiva cultural, la perspectiva social, la perspectiva generacional, la perspectiva emocional, la perspectiva generacional, la perspectiva de problemas de relación conyugal, todos esos y otros más, por cierto, pueden ser, los factores que el adversario, Satanás, el diablo, enemigo de Dios, enemigo de todo lo que Dios ha hecho, y entre lo que Dios ha hecho es la familia, y de la familia odia a los hijos, y la manera de derramar su odio sobre los hijos es afectando a los padres para que los padres indirectamente afecten a los hijos. Lo digo de esta manera: Satanás necesita al padre para tocar al hijo. ¿Recuerdan ustedes cómo Satanás llegó a Jesús? Aparte del Mateo 4, Lucas 4, encontramos que usó a Pedro, alguien cercano a Jesús. Cuando le dice, ¿cómo es que vas a morir? Tratándole una consejería a Jesús. ¿Y qué responde Jesús? Quítate de mí delante, Satanás. Pero no está hablando Satanás, está hablando Pedro. Pero miren, el medio, alguien cercano. ¿Y quién lo traicionó? El hombre en quien Jesús confiaba. O sea, Satanás necesita a alguien para tocar a alguien. Y para tocar a nuestros hijos. Los padres nos convertimos de manera inconsciente en instrumentos del enemigo. La tristeza, amado hermano, cuando yo comparto esto, porque me doy cuenta que eso es lo que pasó conmigo. Es lo que hizo mi padre conmigo y lo que yo estaba haciendo con mis hijos sin darme cuenta. Estaba siendo un instrumento del adversario para afectar a mis 3 hijos y de manera más fuerte a Daniel. Entonces, amados hermanos, no debemos ser instrumentos del adversario. Tenemos que ser instrumentos de Dios. Veamos algo más. Desde la perspectiva espiritual, ya no del lado del enemigo, sino viendo del lado de Dios. Desconocemos a Dios como Padre. No conocemos a Dios como Padre. Y vamos a ver en las siguientes sesiones que tendremos de cuáles son las imágenes que tenemos de Dios el Padre. De Jesucristo tenemos, claro, una imagen. Del Espíritu Santo tenemos una imagen un poco distorsionada, pero por lo menos tenemos una imagen. Pero del Padre distante, del Padre anciano, del Padre que tiene que ir a alguien a rogarle para que nos atienda, del Padre duro, etcétera.
desconocemos cómo es Dios el Padre. Solo adelanto lo que mañana estaremos compartiendo. Cuando el mal llamado hijo pródigo se fue de casa llevando parte de la herencia, parte de lo que el padre le había dado, vivió perdidamente, no supo cuidar lo que el padre le había dado, malgastó totalmente. Y terminó trabajando con cerdos y queriendo comer la comida del cerdo y nadie le daba. Y estando en esa condición, se acuerda, no de su padre, sino de la casa de su padre. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí padezco de hambre, me muero de hambre. Ya sé qué voy a hacer. Me levantaré, iré a mi padre, le diré, tratando de comprar al padre. He pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo, hazme un jornalero. Y se fue. Volviendo a la casa del padre, el hambre lo hizo volver. El interés, no el amor, el interés. Y hay que ser claros con esto, amados hermanos, no podemos endulzar la píldora. Él volvió por hambre, interés. Mi suegro tenía una frase, cuando mi esposa se enojaba y no quería almorzar, mi esposa decía, la cólera la lleva, el hambre la trae. No quería comer hasta que el hambre comenzaba a hacer su trabajo. Cuando el hijo vuelve, uno piensa, ese hijo no merece ser recibido. Ese hijo no merece nada. Ese hijo no merece entrar en la puerta de la casa. Se ha portado tan mal. Sin embargo, dice la Biblia que el padre, viéndolo de lejos, tuvo compasión y corrió hacia el hijo. Lo abrazó, lo besó. El hijo estaba hablando, el padre ni cuenta se dio, no tomó en cuenta lo que el hijo le decía. Llamó a su criado, lo que él quería hacer, lo llamó a su criado, ponle vestido, ponle zapatos, ponle anillo. Mata el cordero preparado y engordado y hagamos fiesta. Ese es el corazón del Padre que debemos tener cuando nuestros hijos fallan. No conocemos al Padre. Y aún en la iglesia cristiana, mucha de nuestra doctrina acerca de Dios, el Padre, no está correctamente enfocada. Al punto que se ha llegado en algunos casos de decir, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Ignorancia de la revelación de la palabra de Dios, por cierto. Por eso es tan importante conocer a Dios como Padre. Por eso es tan importante. Y todo este tiempo invertido es con ese propósito. Que usted y yo conozcamos a Dios como Padre. Entonces, para terminar en esta noche de la mano de nuestro buen Dios, ¿cómo mejorar nuestro rol de Padre? Se debiera iniciar con lo que es de mayor importancia. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tu hijo cree? ¿Qué crees tú que tu hijo necesita? Tú puedes decir, que mi hijo me pide una laptop o una PC o un celular o una tablet para estudiar o para... Bueno. Y tú piensas que eso es lo más importante. Tiene su lugar, por cierto, no estamos negando. Pero la mayor necesidad, lo más importante, es que reflejemos a Dios como Padre a los ojos y el corazón de nuestros hijos, porque ello nos va a ayudar a superar nuestros errores. Conocer a Dios como Padre, ese es el reto en esta sesiones por delante.
Y espero en Dios, amado hermano, que usted y yo podamos, en lo que va por delante, conocer a Dios como nuestro Padre. No solo para tener un conocimiento intelectual más. Dios como Padre es así, es asá, tacatá, tacatá, pum. Sino también para poder reflejar en nuestra conducta con nuestros hijos cómo es Dios Padre. Amén. Bien, amados hermanos, en esta noche, ahí donde usted se encuentra, si está con sus hijos al lado, no abrácelos, abrace a sus hijos. De repente tiene un hijo adolescente que le dice, ay, así son los chicos, como que no quieren ser abrazados. Hay razones, pues. Pero ahí abrácelo. Déjame abrazarte, hijo. Vamos a orar juntos. Amén. Amado Padre, en esta noche queremos darte el honor y la gloria por la palabra que tú nos has dado. Oramos en el nombre de Jesús, de que en esta noche esta palabra que prepara el terreno para conocerte como Dios y Padre, nos motive no solo a aprender, sino también a vivir lo aprendido. Bendecimos a cada papá, bendecimos a cada mamá, que con genuino deseo anhela poder ser el padre que nuestros hijos necesitan. Oramos, Padre, que tú libres de moldes culturales, tú libres de moldes de formación, de raíces de amargura, tú libres a los padres de esas cadenas que lo han atado a ser los padres equivocados, aunque por ignorancia o por desconocimiento. Que tú abras el corazón y la mente de cada papá y que al final de nuestras vidas, cuando estemos en el féretro, nuestros hijos, nuestros hijos puedan decir, estoy orgulloso de ser hijo de tal o cual papá. Me honro en ser su hijo. El resplandor que tengo es porque soy hijo de. Ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el día de mañana nos reencontramos en el tiempo de oración y en la noche a esta misma hora, 7:30, ahora estamos transmitiendo por los dos canales, por YouTube y por Facebook. Usted comparta y dele su like para que nuestras publicaciones comiencen a tener, se vaya extendiendo poco a poco y esta palabra siga corriendo y llegue a mucha gente que realmente la necesita. Dios los bendiga, muy buenas noches.